Un escenario escatológico en el que estamos viendo con profundidad uno de los libros más maravillosos de toda la Biblia, como es el libro de Apocalipsis. Y llegamos a un punto, mis amados, donde yo le decía el día de ayer al pastor que yo les invitaba a todos ustedes a que si tienen preguntas acerca de las enseñanzas que ha habido, si hay alguna duda que ha surgido en cuanto al tema de escatología, pues yo estoy aquí no solamente para enseñar el tema que me compete seguir, sino que también pues aclarar algunas de las preguntas que pueden surgir. Para eso estamos aquí. Vamos a continuar. Quiero cerrar por lo menos este tema de la sexta y séptima trompeta, que hoy, por ejemplo, vamos a tratar con la sexta trompeta para seguir nuestro orden cronológico a nivel de escatología. Y cuando ustedes lo vean conveniente o hacer un breve resumen o una tarde solamente de preguntas y respuestas, creo que eso nos haría mucho bien. 10 semanas, clase número 10 de escenario escatológico. Tienen todas las demás clases, las tienen en mi canal en YouTube. Y ahí pueden ustedes, si quieren, repasar todo lo que estamos aconteciendo, o todo lo que hemos visto que ya ha acontecido. Vámonos a ir a la escritura. No quiero robar tiempo, es el estudio que más me ha costado plantear para poder compartirlos. Muy profundo este tema, así que acompañarme al maravilloso mundo de las Sagradas Escrituras. Apocalipsis capítulo 9, el verso 13 en adelante, dice así la palabra del Señor. Dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: atención, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, para el día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número. Vamos a detenernos aquí, porque luego vamos a seguir continuando con algunos versículos hasta el final del capítulo 9. Pero para que podamos desarrollar este tiempo de estudios, vamos a detenernos hasta aquí. Llegamos a un punto, mis amados, donde hemos estado viendo cómo se han desencadenado los juicios de Dios sobre la tierra. No estamos en el principio de dolores, eso ya lo pasemos, justamente al final de los 4 jinetes del Apocalipsis, sino que estamos en tiempos de la gran tribulación. Aunque, esto quizá puede ser sorprendente, lo peor está por venir sobre la tierra. Y mira que ya han ocurrido cosas terribles, porque con el sonar de la sexta trompeta, con esta que vamos a desarrollar hoy, se va a desencadenar, se va a poner en marcha unas fuerzas destructoras que son mucho más mortíferas que todas las anteriores que hemos visto. Por ejemplo, una de las terribles fue la que vimos en la clase anterior, clase número 9, desarrollemos cuando el quinto ángel tocó la quinta trompeta, y a eso se le llama el primer ay. Vimos que ahí se desencadenó un antes y un después en cuanto a los juicios de Dios, porque
es como un punto y aparte, y lo llamaron el primer ay. Y en el primer ay, donde se abre el pozo del abismo, sale de ahí Abadón o Apolión, que es lo mismo, que es un demonio al cual se le llama destructor, que comanda un ejército de demonios, que es semejante, Juan lo ve como una plaga de langostas. Miles, cientos de demonios salen de aquella prisión y comandados por ese espíritu llamado Abadón, se dedicaron durante 5 meses a atormentar a los hombres, a atormentarlos de una manera increíble, donde los hombres deseaban morir, que ese dolor se terminara, que acabara ya, pero la muerte no llegaba, porque los torturaban hasta el límite, pero no llegaban a matarlos. Sin embargo, con esta trompeta, que se inicia el segundo ay, aquí ya no va a haber límites en cuanto a que alguien muera. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Es interesante que dice la Biblia, el verso 13 empieza diciendo: y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que están delante de Dios. Tenemos que recordar, mis amados, que es muy importante, toda acción del libro de Apocalipsis tiene su origen desde el santuario celestial. Ya saben ustedes que cuando Moisés, Dios le manda construir el tabernáculo y le dan las instrucciones, el modelo, dice la Biblia, conforme al modelo que se le fue mostrado en el monte. Es decir, que Moisés vio en visión un modelo de el templo que hay en el cielo. O sea, cuando Juan es llevado por el Espíritu en el capítulo 4 de Apocalipsis, es llevado por el Espíritu al cielo, él entra a un templo y empieza a ver una serie de cosas. Dijimos en las clases anteriores, por si alguien no recuerda, que el tabernáculo era un templo movible, era un templo que se podía llevar. Por eso es que cuando la nube de gloria se levantaba en el desierto y avanzaba, tenían que tomar todo el tabernáculo, desmontarlo y ir tras la nube. Y allí donde la nube se detenían, allí era donde Dios decía: aquí de nuevo poner el tabernáculo, y lo volvían a levantar. Era un templo movible, hecho de cortinas y de pieles. Pero cuando Salomón construye el templo, esta vez ya es de piedra. Y las medidas del templo de Salomón es las mismas que el tabernáculo, pero multiplicado todo por 10. Las medidas son iguales, los utensilios son los mismos, pero todo está potenciado, todo está multiplicado por 10, es 10 veces mayor. Todo eso, el templo, el tabernáculo, todos los utensilios, el altar del incienso, el altar de bronce, y todo lo que hay en el templo y en el tabernáculo era el reflejo que se le había mostrado a Moisés en el monte. Precisamente en los lugares celestiales hemos visto que hay un altar, hemos visto que hay, y veremos más adelante, la semana que viene veremos que está el arca, hay un arca de la alianza, y eso es interesante, porque a día de hoy nadie lo encuentra, pero es interesante el tema del arca, ya lo desarrollaremos la semana que viene. Y frente al templo hay un altar. Y ya hemos visto que en ese altar ocurren cosas. El altar de oro. Cuando nos habla del altar de oro que está delante de Dios, nos recuerda a las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían,
y que desde allí, ¿qué hacían? Le pedían a Dios que hiciera justicia. Le decían, Señor, ¿hasta cuándo vengarás? ¿Hasta cuándo? Y le pedían justicia. ¿Y lo hacían desde dónde? Desde ese altar. También los juicios de las trompetas que vienen, escúchame, vienen como consecuencia de las oraciones de los santos que son derramadas en ese altar. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos esto, porque esto es como una confirmación de que Dios escucha las oraciones de los santos y de que Dios atiende a las oraciones y que aunque ahora no lo veamos, Dios hará justicia. Quizás ahora lo pedimos, creemos que Dios nunca va a hacer justicia, pero todo lo contrario, Dios nos oye y Dios tiene en cuenta cada una de nuestras oraciones y Dios tiene en cuenta cada vez que te hacen sufrir y cada vez que te critican y cada vez que te juzgan y cada vez que te humillan y abusan de ti. Dios todo eso lo tiene en cuenta y Dios no es que se haya olvidado de ti y que no te tenga en cuenta y que no quiera hacer justicia. Tranquilo, tranquila, dice Dios, porque Él atiende, Él recoge todas las oraciones, Él recoge todas las lágrimas en un regazo y en un redoma Él las guarda. Yo dije que Dios está obsesionado, Él anda por el mundo coleccionando algo, Él colecciona lágrimas. Lo que todo el mundo desprecia, Él las recoge y las guarda en un redoma. ¿Y cómo hará Dios para que ninguna de las lágrimas caiga en tierra y ninguna de las lágrimas caigan en el olvido? Dios sabe cada vez que has llorado porque te han hecho de sufrir injustamente. Dios lo sabe. Y todo lo que está pasando en este estudio, todos estos juicios que se están desatando, es en parte tiene una base y es hacer justicia. Porque si hay alguien a quien los cristianos somos unos incomprendidos, la gente no nos comprende. A veces nuestros familiares más cercanos no nos entienden. ¿Y por qué tenemos que vivir así? ¿Y por qué tenemos que ganarnos la vida bien? ¿Por qué rechazamos quizá dinero fácil? Porque sabemos que ese dinero viene de un negocio maldecido y decimos no, pero es que lo necesitas. Ya, pero soy cristiano y yo amo a Dios. Y sé que en mi escasez Dios me va a bendecir. Y no necesito enriquecerme con un dinero malvenido, porque eso me va a robar la paz de Dios, y la paz de Dios no hay dinero con qué comprarla. Y los cristianos somos unos incomprendidos, y a veces, hermanos, bueno, casi siempre, todas las culpas para los cristianos. Pasa algo, las culpas para los cristianos. Siempre, hermanos. Como haya un cristiano en una casa y los demás no lo sean, la culpa siempre la tiene el cristiano. Pero yo te invito desde aquí a que sigas adelante, porque Dios no nos echa en el olvido. Quizá los hombres te han echado en el olvido, pero Dios no te echa en el olvido. Dios siempre te tiene en su memoria. Aquí ocurre algo, y es que sale una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro con una orden diciéndole al ángel que tiene la 6ª trompeta. Esa voz es... ahí la palabra voz tiene que ver con voz de mando, es la voz del Señor. Porque solamente el Señor puede ordenar a los ángeles hacer algo. O sea, Él tiene en cuenta, es decir, es como que el Señor tuvo en cuenta las oraciones que cayeron en el altar, que fueron llevados como ese perfume aromático. Y Él en base, teniendo en cuenta las oraciones, Él ordena al 6º ángel que realice algo.
Lo que va a realizar el sexto ángel es increíble. Miren la orden que Dios da y abróchense los cinturones. Miren la orden que Dios le da y abróchense los cinturones porque despegamos. Nos vamos a ir a terrenos muy profundos. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Vamos a ver. Hemos estado examinando en todas estas semanas cuando hay que hacer la diferencia con los ángeles. Ya hemos dado Biblia suficiente y podemos demostrarlo en las semanas anteriores, que no siempre que en Apocalipsis aparecen ángeles, no siempre son ángeles buenos. Aquí, sin embargo, es muy importante estudiar la hermenéutica, porque cuando dice, y le dijo al sexto ángel que tenía la sexta trompeta, ese ángel es bueno. Ese es uno de los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y que recibieron las trompetas. Pero esos ángeles que están atados en un río, esos ángeles no son buenos. Por varias razones. Número 1, si fueran buenos no tienen la necesidad de ser atados. Los ángeles de Dios no están atados. En el libro de Apocalipsis, cuando se ata a alguien, ese alguien no es nada bueno. Es la evidencia de ser una fuerza demoníaca. La evidencia, el texto, o más bien el contexto, está en Apocalipsis 20, cuando dice la Biblia, ¿recuerdan la trompeta anterior? Que desciende un ángel con una llave. Pues él abre y se vuelve a marchar al cielo. Pues luego en el capítulo 20 recibe otra orden. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Es decir, vuelve a bajar ese ángel. Pero esta vez en una mano tiene la llave y en otra mano dice, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es decir, que cuando se ata, es la evidencia de un poder diabólico. Estos 4 se les llama ángeles porque anterior a lo que son ahora, ellos en su origen fueron ángeles. Pero en la rebelión se convirtieron en lo que hoy conocemos como demonios. Pero aquí Apocalipsis les llama así, recordando a lo que fueron anterior. Y en la rebelión, fijaros, esto es increíble. Cuando ocurrió la rebelión en el cielo, y dice la Biblia que hubo una batalla en el cielo tan grande que de un extremo al otro los llenaban todo el cielo. Y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, o sea, en la rebelión, donde Miguel expulsó a Satanás del cielo y cayó a la tierra y cayó a la velocidad de un rayo y cayó directamente hasta el mismo Seol. Satanás fue enviado hasta el mismo Seol. Hubo unos demonios que fueron metidos en prisiones, en el abismo. En la quinta trompeta, ese abismo se abre y salen todos los demonios que desde ese momento estaban encerrados. Hay otros que están en prisiones de oscuridades, que me imagino yo porque si los encierra en lugares, por ejemplo, el abismo sabemos que está en la profundidad de la tierra. Y el abismo sabemos que está al lado del Seol. Estos 4 demonios están atados en las profundidades del río Éufrates. Hay otros que están en prisiones de oscuridades. Esto es algo personal mío. Yo siempre he creído que las prisiones de oscuridades son los agujeros negros del cosmos. Cuando estudiamos astronomía, el cosmos,
vemos que hay mucha luz. Bueno, pues según los astrónomos, solamente hay un 13% de cosmos iluminados por las luces de estrellas, planetas y demás. Pero que un restante 87% es materia oscura. O sea, hay más oscuridad en el firmamento, en el cosmos, que luz. Aparecen un fenómeno que son los agujeros negros que devoran estrellas y toda la luz que está a su alrededor es absorbida y es un misterio. Nada sabe, todavía no hay nada que se pueda estudiar un agujero negro. Lo que se sabe es que son devoradores de planetas, devoradores de soles, devoradores de estrellas, que toda la luz que penetra ahí nunca más vuelve a salir. Nadie sabe lo que hay ahí dentro. Quiero yo pensar que las prisiones de oscuridades donde hay ciertos demonios están ahí metidos. Esos no salen porque están preparados para ser juzgados, dice la carta a Judas. Pero es que aquí hay 4 que no fueron metidos en las prisiones, en el abismo, sino que fueron atados en el gran río Éufrates. El río Éufrates es uno de los 4 ríos que salían del Edén y que regaban todo el jardín del Edén. Otro día podemos hablar del Edén, es muy bonito. En el capítulo 2 dice la Biblia que salía de Edén un río. De Edén, del huerto, salía un río. Y de allí se repartía en 4 ríos. Dice, el nombre de uno era Pisón, el nombre de otro, del segundo era Gijón, el del tercero era Hidekel y el cuarto, dice, es el Éufrates. Es decir, que nacía un río del jardín del Edén, porque lo que vemos en Génesis fue un jardín que Dios plantó en una región llamada Edén. Por eso se llama, o lo llaman el jardín del Edén, porque es un jardín que estaba en Edén. Estaba allí plantado. Y de allí nacían un río y se dividía en 4. Uno de ellos era el Éufrates. Al Éufrates en el Antiguo Testamento se le recordaba como el río. O sea, era como una referencia. De hecho, se le recuerda como el gran río Éufrates. Es tan grande que hay un dato que he tenido que mirar. El Éufrates tiene un recorrido de 2.870 kilómetros. O sea, no es un río pequeñito, no, es un gran río. 2.870 kilómetros es el recorrido de las aguas del río Éufrates. El río Éufrates atraviesa 3 naciones. O sea, mira si es grande, que atraviesa 3 naciones. Por lo menos atraviesa 2 naciones enteras y la mitad de una. El río Éufrates atraviesa todo Irán entero, todo Siria y casi todo Turquía. Es decir, casi, por lo menos abarca 3 naciones, llega a tocar a 3 naciones. Es curioso que este río, que en él hay atados 4 demonios que son tan sumamente peligrosos que Dios los tiene que atar. Hoy día hay demonios sueltos. Estos no pueden estar sueltos, porque su único cometido es matar. Porque, como vamos a ver, estos comandan un ejército de demonios de 200 millones de demonios. 200 millones de demonios comandan estos 4 demonios. Igual que Abadón comandaba un ejército que era como una plaga de langostas. Imagínate el ejército que comandaba Abadón. Pues los 4 demonios comandan un ejército de 200 millones de demonios.
Es un ejército de jinetes, dice la Biblia, y esto lo vamos a explicar ahora. Pero es curioso que estén atados ahí, en el río Éufrates. Y las aguas del río Éufrates tocan Irán, atraviesan Siria y también Turquía. ¿Saben ustedes que de las tres naciones más incrédulas, las tres naciones que más odian al cristianismo y al pueblo de Israel, las tres naciones que prácticamente son musulmanas, son estas tres: Irak, Siria y Turquía? Datos: Irak, año 2015. En el año 2015, Irak tenía una población de 36 millones de personas. En el censo más reciente, que fue en el año 2017, por la Agencia Central de Censos en Irak, encontraron que superaron los 37 millones de personas en Irak. Es decir, que en 2 años crecieron más de 1 millón de habitantes en Irak. En el año 2017 había 37 millones, casi 37 millones 200 mil habitantes en Irak. Crecían por cada 2 años, crecía 1 millón. Este es un dato del año 2017. Llegarán cerca de los 40 millones de personas en Irak. El 95% de los habitantes en Irak son musulmanes. El 95%. El 5% restante es repartido entre cristianos y otras religiones. Siria, una población de 19 millones, según un censo, el 75% es musulmán. El 25% repartido entre cristianos y dividido entre las demás religiones, que están escondidas. Turquía, atención. Turquía es el país con menor porcentaje de cristianos en el mundo entero. 76 millones de habitantes. 76 millones. El 99,8% son musulmanes. Es decir, que de 76 millones de habitantes en Turquía, solamente 5.000 son cristianos. 5.000. En un país de 76 millones de habitantes, 5.000 solamente son cristianos. No es casualidad, hermanos, todo eso. Mira, aunque un demonio no puede doblar la voluntad de ningún ser humano, porque Dios es Dios todopoderoso y Él respeta la libertad de escoger, pero ¿qué poder tendrán estos demonios? ¿Qué influencia satánica no tendrán? Que el país o los países que son tocados por las aguas del Éufrates, donde hay 4 demonios ahí atados con un poder terrible, son países musulmanes. O sea, la influencia satánica que hay en esos países no es casualidad. No es casualidad. Son países, hermanos, con una influencia satánica. Claro, es que en el río Éufrates hay 4 demonios terribles. El río Éufrates en la Biblia también sirvió como límites. Éxodo 23:31 dice: fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta, hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y los echaré de delante de ti. Fijaré tus límites. Es decir, que el Éufrates también eran los límites de la tierra prometida.
Entonces, el Éufrates también nos habla de límites, pero límites tanto natural, porque eran los límites de la tierra prometida, pero también nos habla de los límites espirituales. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido límites. Mira, se ha establecido límites que tiene a 4 demonios atados. Los ha puesto límites, no se pueden desatar. Y ellos intentan desatarse y no pueden. Es increíble, mira, un día os hablaré del libro de Job, en el capítulo 38 o en el capítulo 41, ahí aparece un ser terrible que es el Leviatán. Ya os daré detalles de quién es para mí, a nivel de la Biblia, quién es el Leviatán. Hay un momento acerca del Leviatán que dice la Biblia, dice, él menosprecia toda cosa alta, dice, él es el rey de todos los soberbios, animal creado excepto de temor, dice, pero vendrá a ti y te hablará en lisonjas, y te tomará como tu siervo perpetuo. Me encontré con una versión de la Biblia, que dice, cuando el Leviatán eleva su vuelo, en su furor hasta los ángeles retroceden, pero Dios con un hilo lo ata, lo levanta y hace que sus ángeles se rían. El Leviatán es un tipo de Satanás. Y es como que dice Dios, muchas veces Satanás viene contra la iglesia de Alcañil y viene con una fuerza como de un Leviatán que viene a destruir, y dice Dios, con un hilo yo lo levanto, lo ato, lo levanto y hago que la iglesia de Alcañil se ría de él. Le basta a Dios un hilo para atar a Satanás y para atar a unos seres demonios que son tan fuertes. Pero le basta a Dios un simple hilo para atarles. Y Dios los ata y no pueden desatarse, pero ellos tienen furia. Imagínate el día en que esos se desaten. La furia que van a... la rabia contenida que tienen. Dice el verso 15, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Y miren, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estos no van a torturar ni van a molestar. Estos literalmente van a matar. En la quinta trompeta se atormentaba. Aquí estos van a matar, y van a matar a la tercera parte de los hombres. Y miren que ya había muerto personas. Ya habían estado muriendo. Pues del restante vemos que con la apertura de los 4 sellos murió la cuarta parte de la tierra. Pues de lo restante morirá la tercera parte. O sea, prácticamente habrá una reducción a la mitad. Con este desastre, con el matar de la tercera parte de los hombres en la sexta trompeta, la población humana seguramente quedará menos de la mitad. Porque muchos han muerto por los juicios y otros tantos serán muertos por esto. Pero están preparados. Fíjate, Dios no hace las cosas por hacer, ni se sorprende de nada, ni le pilla a Dios, ¡ay! Me ha sorprendido, o no tengo esto preparado. Dios tiene todo listo y preparado. A Dios no se le escapa nada. Esto es una evidencia de que Dios es Dios soberano y de que Él tiene todo listo y preparado. Están preparados para la hora, para día, mes y año. A Dios no se le escapa nada, ni la hora tan siquiera. Es importante que Eclesiastes capítulo 3, verso 13 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios lo ha hecho todo hermoso. Y Él ha planificado el tiempo, dice, ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Sin que alcance el hombre a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. A veces no comprendemos las cosas. No entendemos cómo Dios ha hecho las cosas
cómo comenzó a hacerlas y cómo va a terminar. A veces no nos alcanza el hombre a entender, pero dice la Biblia, pero todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Dice Dios, yo tengo un tiempo establecido. Por eso Eclesiastes 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Y todo tiene su tiempo. Hay un tiempo establecido para todo. Por eso, abandónate en las manos de Dios. Descansa en Dios. Si estás esperando una respuesta, abandónate en las manos de Dios. Porque decía el salmista, en tus manos están mis tiempos. ¿Por qué no te abandonas en las manos de Dios? Si estás esperando una respuesta, quizás estás esperando una petición cumplida, quizás estás esperando algo, pues antes de vivir atormentado con la espera, ¿por qué no dices, Señor, quiero descansar en tus brazos? Porque sé que mis tiempos están en tus manos. Y todo lo que tú hagas, todo lo harás hermoso en su tiempo. Descansa en las manos de Dios, que Dios está sentado en su trono, que todavía Dios tiene control de la situación. Estos 4 ángeles son desatados y comandan un ejército, dice el verso 16. Oí el número del ejército de los jinetes, 200 millones. Tiene que citar Juan, yo oí su número, como diciendo, no me tengáis por loco, porque lo oí con mis propios oídos. 200 millones. De la misma manera, repito, que Abadón comandaba un ejército de demonios. Estos 4 comandan un ejército de 200 millones de demonios. Y los van a usar para matar ¿a qué? A la tercera parte de los habitantes de la tierra. Verso 17. Y vi en visión los caballos y sus jinetes. Es decir, de la misma manera que en la quinta trompeta Juan les ve como langostas, pero luego cuando se acercan les da detalles. Y tenían cara como de mujer y esto y lo otro. Aquí Juan ve detalles de esos demonios. Y dice, tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre. Sus cabezas eran de los caballos, dice, eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y el azufre que salían de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque de sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. A Juan le llama la atención que sus corazas eran como de fuego, de zafiro y de azufre. ¿Y qué nos recuerda el fuego y el azufre? Nos recuerda el lago de fuego. Es el lago de fuego y azufre. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, verso 10. En la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿por qué fue destruida? Con fuego, azufre y salió gran humo, dice Génesis capítulo 19, verso 24 en adelante. O sea, todo esto, para terminar, todo esto son detalles que nos hacen sugerir que son seres demoníacos, que tienen un carácter destructivo, que se van a desplegar los poderes del infierno con el sonar de la sexta trompeta. Y que todos tengan fuego, humo y azufre, nos hablan de que todos tienen un mismo objetivo, un mismo propósito, y es matar. Es increíble, hermanos. Más de la mitad de la población humana morirá, la tercera parte. Vimos, hermanos, ya vimos que había muerto una proporción grande, la cuarta parte de los habitantes murió, pero ahora, con esta tercera parte, más de la mitad de la población humana morirá. Y viendo todo esto, ¿qué se esperan? Que por fin
los que queden pidan ayuda y auxilio a Dios, que es evidente que Dios se ha manifestado. Pero dice el verso 20 y termino: y los otros hombres que no fueron muertos por las plagas, es decir, los supervivientes, ¿cómo actúan? Ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Los que quedan no se arrepienten, sino que adoran a los demonios que han causado tanta muerte. Vamos, ¿será posible? Ni aún así dan la gloria a Dios. Esto es una evidencia de que Dios es justo. Porque Dios no permite que suceda todo esto. De hecho, Dios manda y Él desata y permite todo eso. Qué malo es Dios. Pero si los supervivientes no quieren saber nada de Dios, si eran los supervivientes y no querían saber nada de Dios, que prefieren, teniendo todas las evidencias de la existencia de Dios y de que Dios les puede librar, teniendo todas las evidencias, prefieren adorar a demonios y pedir ayuda a demonios y rogar a los demonios, pero no quieren saber nada de Dios. No se arrepienten, dice el verso 21, ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Sería de esperar que en medio de tanto sufrimiento los hombres acudieran a Dios, que pidieran a Dios misericordia. Pero en lugar de eso, se vuelven a los mismos seres de demonios que les buscan la ruina y la muerte. Esto es increíble. Y en vez de cambiar, hay 4 pecados que van a predominar en aquel tiempo. El primero son los homicidios. Claro, como va a haber un vacío de autoridad en el mundo, los asesinatos van a crecer de una manera incontrolada. Y los hombres, lejos de imitar a Dios en el amor, imitan a los demonios en asesinatos. Y los hombres se van a matar unos a otros. Y uno de los pecados que va a predominar va a ser el asesinato. El segundo de ellos va a ser la hechicería. Porque los hombres se van a volcar en el ocultismo, en el santerismo, en la brujería, en la magia negra, en la magia blanca, en adoración de demonios. El otro pecado que va a predominar serán las fornicaciones. Eso es un término que abarca un pecado a nivel sexual en todas las áreas. Y el cuarto serán los robos, los hurtos. A causa de tanta escasez, a causa de tanta pobreza, a causa de tanto desastre, la gente, para sobrevivir, tendrán que robar. De ahí es que en medio de los robos se produzcan los asesinatos. Será terrible, hermanos. Pero aún así no se vuelven a Dios. Aún así no se arrepienten. Para que vean cómo es el hombre, la Biblia dice: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Que Dios nos ayude, hermanos, a ver que Dios es justo y que Dios tiene controlado todo. Pero para ver que Dios es justo, hermanos, hay un problema. Y es que mucha gente tiene un mal concepto de Dios y le ven como alguien injusto. Y miren, hermanos, si los que no mueren no quieren saber nada de Dios, imagínate los otros. Eran peores aún. Y es que el mundo tendrá lo que ellos quieren tener. Porque en esta vida vas a tener lo que quieras tener. Termino. Iglesia de Alcañiz, tendrás lo que quieras tener. Serás lo que quieras ser
Nadie te va a obligar a nada. Porque la última palabra la tienes tú. Es verdad que el diablo es muy malo, que el diablo tienta, pero el diablo no obliga a nada. El diablo no te va a obligar a pecar. De la misma manera que Dios no te va a obligar a que seas fiel. Por eso Dios nos ha dado poder y autoridad. Y nos ha dado el dominio propio. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Les espero la semana que viene para cerrar un ciclo donde va a ser hermoso. Porque la séptima trompeta es maravillosa. Ya lo veréis.